Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. La paz de Dios sea siempre con todos ustedes, ahora y por siempre, con todo el pueblo de Dios que invoca su santo nombre, donde quiera que se encuentre. Los hermanos y hermanas en Cristo, les queremos mucho. Hoy vamos a continuar nuestro tema que abordamos la semana pasada bajo el título El proyecto llamado Babel. Era la parte 1. Hoy vamos a entrar a la parte 2, a la segunda entrega, con el subtítulo de Pentecostés, de Jerusalén al mundo. Hoy, luego que oremos, quiero invitarles a que tengan la palabra abierta tanto en el libro de Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9, así como en Hechos, capítulo 1, versículos 8 y del 12 al 14. Luego vamos o vayan al capítulo 2, los versículos del 1 al 12. Lo voy a repetir. Génesis capítulo 11 del 1 al 9, que no necesariamente tenemos que leer hoy porque ese lo agotamos la semana pasada. Si alguien no estuvo con nosotros la semana pasada, pues ese material le va a servir mucho para la continuidad y concatenación del tema. Entonces, para hoy el material nuevo, si se puede decir, está tomado de Hechos, capítulo 1, versículo 8 y saltando del 12 al 14. Luego, en el mismo libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 12. Quiero hacer una pausa para que ustedes puedan obtener esta lectura, puedan encontrarla, leerla, pueden pausar el video luego de un instante y voy a continuar con el texto y lo que estamos tratando en el día de hoy. Oremos. Amantísimo Dios, Padre nuestro, en este momento que nos adentramos a reflexionar, a pensar, a examinar tu palabra en busca de sustento espiritual, de nutrición, pedimos que tu Espíritu Santo sea quien dirija esta intervención y que tú estés en los corazones y mentes de aquellos que nos sintonizan por este medio y siguen esta palabra que hoy traemos. Bendícelo en esta empresa, bendícenos a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, la semana pasada formulamos algunas preguntas con respecto a estos dos pasajes de la Escritura que ya les hemos citado y que ustedes ya se habrán familiarizado con el texto. Preguntamos, entre otras cosas, ¿qué tienen estos pasajes en común? ¿Y qué estos pasajes manifiestan o significan para la iglesia o la comunidad cristiana de todos los tiempos? ¿Son estos pasajes, preguntamos, pura leyenda del folclore religioso o son más bien una lección permanente, una enseñanza, una motivación permanente por la que Dios interviene en la vida, en la conducta y la misión o propósito de su pueblo?
Igualmente, afirmamos anteriormente que el proyecto Babel, como les hemos calificado de Génesis, era un intento de aquella comunidad de asegurarse un futuro. También cuidar la fama y hacerse de ellos un nombre y, ¿por qué no? Tal vez fortuna. Esto era una comunidad unificada en ese propósito. No obstante, estaba aislada o se estaba aislando del resto del mundo y por tanto su motivación contravenía el mandato divino que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 28. ¿Recuerdan? Sean fructíferos, es decir, prósperos, crezcan y multiplíquense, llenen toda la tierra, no se queden aquí, sigan adelante. Es lo que le dice el Señor en Génesis 1:28 a nuestros padres Adán y Eva. Y según este texto, el propio desarrollo de la creación depende de la actividad o la conducta humana. Lo que hacemos y lo que no hacemos tiene implicaciones cósmicas en todo el universo y particularmente en el planeta que nosotros ocupamos. Es la voluntad de Dios que seamos mayordomos de su creación. Sin embargo, un empeño o esfuerzo de autopreservación, como es el caso de Babel, a expensa del resto de la comunidad, a expensa de un país, a expensas del mundo o de la iglesia misma, es un acto egoísta que contraviene el plan divino para con toda la creación y lo que de ella nos enseñoreamos. Eso dice el Génesis. Las buenas intenciones, hablábamos la semana pasada, las buenas intenciones, cualesquiera que éstas sean, necesitan estar alineadas con la voluntad y el señorío de Dios. Y esto tiene desde luego aplicación tanto a nivel personal como a nivel colectivo, sea como comunidad de Dios o como individuos. Hoy, hermanos, al profundizar en el tema, estamos abundando en Pentecostés, la lectura que hemos acabado de hacer. Abundando en este Pentecostés, y al responder estas nuevas preguntas que las voy a hacer o formular en este momento, la primera es: ¿qué significa para nosotros Pentecostés? ¿Qué tiene que decir Pentecostés a la iglesia y la misión de la misma? Nuestra misión como pueblo, como el nuevo Israel de Dios que vamos a ver ya mismo. ¿Dónde y en qué posición quedo yo como creyente con relación a este gran evento Pentecostés? Es decir, ¿qué implica Pentecostés para mi vida y mi papel en la iglesia y más allá de la iglesia, en el mundo, en la sociedad en que nosotros vivimos? En Hechos 1 y 2, capítulos 1 y 2, al igual que en Mateo 28, 18 al 20, que vamos a leer más adelante, como prometimos, encontramos la interconexión de la historia de Génesis, es decir, de Babel y Pentecostés que hoy nos ocupa, al tiempo que vamos a estar respondiendo a las preguntas ya formuladas. Entonces, entremos en materia. ¿Qué significa para nosotros Pentecostés? Pentecostés
es un término muy conocido, pero a pesar de su gran importancia y lo tan conocido que es el texto o el tema, sin embargo, ha sido muy abusado y muy mal utilizado la mayoría de las veces. La palabra Pentecostés nos llega del griego y la palabra en el lenguaje griego es penta, que significa 50 o 5 con un solo dígito. Y en la historia bíblica, en las escrituras, se utiliza de diversas formas, pero particularmente se usa para nombrar primero los 5 libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en segundo lugar, la palabra Pentecostés se usa para nombrar la fiesta de las primicias que se celebraba precisamente 50 días después de el Passover, también conocido como el Yom Kippur. El Yom Kippur es el primer y más grande festival histórico con el que el pueblo de Israel recuerda la forma poderosa, portentosa que el Señor utilizó para dar inicio a la liberación de este pueblo del dominio egipto. Entonces, Pentecostés, más que la fiesta de las primicias, está íntimamente ligado a la experiencia de Moisés e Israel en el monte de Sinaí, cuando a los 50 días del Éxodo o el Passover, Yahvé se revela entre fuego y estruendos a Moisés en el monte para entregarle lo que se conoce como las piedras de la ley a su siervo. La ley que también conocemos de ella como la Torah en hebreo. En otras palabras, Pentecostés o el 50º día a que nos estamos refiriendo no tiene que ver solo o en primer lugar con lo de la fiesta de la cosecha. Pentecostés primero que nada, y respondiendo a la primera pregunta, ¿qué significa Pentecostés? Tiene que ver con el momento en que Dios revela a su pueblo redimido la forma de vida y el medio por el cual debían ahora conducirse y llevar a cabo su propio propósito como nación. Es así como debemos afirmar que no podemos permitir que en el uso moderno o abusivo de la palabra Pentecostés se desvirtúe este concepto tan importante para nosotros. Por ejemplo, no es lo mismo decir, y es un ejemplo que traigo del argot popular, no es lo mismo decir, por ejemplo, Gillette, ¿recuerdan? Con mayúscula, lo que se refiere a una marca o fábrica del instrumento que usamos para afeitarnos o para hacer un corte muy fino. Es como una forma de bisturí especial para afeitarnos. No es lo mismo mencionar una Gillette o el Gillette que una navaja, como en su uso genérico se usa a menudo para significar un instrumento de corte fino. Una Gillette es una navaja para muchos, pero propiamente hablando, Gillette es una marca de fábrica. ¿Por qué traigo esto? Bueno, vamos a traer otro ejemplo. De igual manera, por ejemplo, tenemos el caso de una famosa marca de electrodoméstico, Frigidaire. ¿La conocen? Esta marca su especialidad principal es fabricar neveras.
que en su momento esta marca se constituyó en la marca más conocida de neveras, a tal modo que su nombre vino a ser identificado como un sinónimo de refrigerador, especialmente en el pueblo de Cuba, donde aún hoy se usa de esa forma. Cuando dicen los cubanos, por ejemplo, ve, búscame al frigidaire, agua, están diciendo, ve, búscame en el refrigerador, en la nevera, agua. Por otro lado, tenemos otro caso muy particular de los dominicanos, y tiene que ver con el diario informativo de prensa escrita El Caribe. El Caribe vino a ser sinónimo de periódico, porque el Caribe, el periódico, nombrado así, llegó a ser el medio de prensa escrita más conocido del país. Y es así que decir un Caribe era lo mismo que referirse a un periódico escrito, no importa cuál fuese su nombre. Podía ser el Listín Diario, el Nacional. En el caso de los tabloides que salían en la tarde, se le llamaba un caribito. Y ahora, ¿a qué viene esto? Estamos hablando de Pentecostés, no de periódicos, ni de neveras, ni de navajas. Exacto. Pentecostés no es lo mismo que decir pentecostalismo, ni tampoco tiene nada que ver el término con escándalo, estruendo o forma de asamblea histriónica, es decir, avivada, teatral. No, nada que ver con lo mismo. Pentecostés, pues, propiamente hablando, mis queridos hermanos, primero que nada, tiene que ver con el momento en que Dios revela a su pueblo, se revela a su pueblo redimido, Israel, la forma de vida y el medio por el cual debían ahora conducirse y llevar a cabo su propósito como nación. En el caso de los discípulos, Pentecostés vino a significar el surgimiento y establecimiento por el mismo Espíritu de Dios del nuevo pueblo suyo, el nuevo Israel, la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo traducimos esto a nuestro interés, a lo que nos concierne en esta ocasión? Y aquí quiero subrayar y llamar a la atención. El que tenga oídos para oír, oiga, escuche. Con este respecto, ¿cómo traducimos esto a nuestro interés, a lo que nos concierne hoy? El escritor inglés y teólogo, ya muchas veces mencionado por nosotros en otros tópicos, nos ayuda cuando dice que para Lucas, el escritor del libro de los Hechos y del Evangelio según San Lucas, y para los apóstoles y discípulos reunidos en el aposento alto, en Pentecostés, en esta fecha, en ese gran acontecimiento que se describe en el capítulo 2, y particularmente es anunciado en el capítulo 1, versículo 8, al ser llenos del Espíritu, los discípulos y los apóstoles, al ser revestidos de la fuerza especial que Dios estaba derramando en ellos, tiene que ver con una manifestación, una capacitación que los habría de habilitar o condicionar para ir y dar testimonio poderoso del Cristo resucitado y así ganar adeptos para el reino de Dios, miembros para el reino de Dios o del reino de Dios. ¿Recuerdan? En Mateo capítulo 4, el Señor introduce su ministerio diciendo y llamando: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con este anuncio del Señor, consumado y formalizado en Pentecostés, algo grande está aconteciendo a partir de ese preciso momento. Y entonces
haciendo un paralelismo histórico, Pentecostés también venía a ser para Lucas. Según el Lucas lo entendió, el primer fruto, y oigan el paralelismo, primicia que se ofrece a Dios o que Dios ofrece en una gran cosecha escatológica. Es un término muy teológico que vamos a explicar más adelante. Esta gran cosecha escatológica estaba tomando lugar en ese momento. Y ahí podría haber una inferencia con lo de las primicias. Es decir, Dios estaba inaugurando en Pentecostés el nuevo Israel, como ya dejamos saber, liberando con o en el Passover, como pasó en Passover, quiero decir, en el Passover de Viernes Santo. Para los cristianos, nosotros, el Passover es Easter, Viernes Santo, y desde luego la Pascua de Resurrección. ¿Me doy a entender? Igualmente, hay otro escritor inglés del siglo XVII, John Fletcher, el primer gran teólogo del movimiento wesleyano. Para este, Pentecostés venía a dar inicio a la nueva y última dispensación en la historia de la salvación, en lo que Dios estaba haciendo para cambiar, para redimir el mundo, con todo lo que ello implica. Por tanto, Pentecostés, dice Wright, es mucho más importante que el estruendo y las propias lenguas que experimentaron aquellos que estaban en el templo de Jerusalén esperando ser revestidos del Espíritu Santo y poder ser testigos de Cristo. Es mucho más que el asombro aún de todos los que estaban allí, que habían venido de todas partes del mundo, lo dice el texto. Lo que importa allí, según Wright, importaba en ese momento e importa ahora, es que ese viento recio que sopló allí es el soplo de vida que inunda nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra imaginación, y pasamos de ser ineptos, vulnerables creyentes a ser transformados en poderosos testigos de Cristo, cuyos corazones están llenos o estamos llenos del fuego y el amor de Dios. Con esto en claro, creo que podemos preguntarnos ahora, ¿qué pues tiene que decir Pentecostés a la iglesia y a su misión de hoy? Quizás ya hemos respondido a la pregunta. La historia de Lucas en Hechos 2 nos ofrece ese paralelismo antitético, es decir, opuesto con respecto al proyecto Babel, que era muy interesante. Ese paralelismo es interesante. Como vimos anteriormente, en Babel, Dios interviene allí para confundir, para interrumpir un proyecto meramente humano, que a pesar de ser bien intencionado, en comillas, este resultó en algo que contravenía, ya dijimos, el propósito divino. En cambio, y aquí viene la antítesis, en cambio, en Hechos, en Pentecostés, Dios interviene una vez más de forma especial. Interviene en la historia para transformar, para cambiar, para renovar y para capacitar o rehabilitar y mostrarnos los primeros frutos de una cosecha universal, es decir, escatológica, en que, como en Apocalipsis o Revelaciones, Dios está haciendo aquí y a partir de este momento nuevas todas las cosas. Una nueva cuenta se ha iniciado. El reino de Dios se ha hecho presente. Ese reino que ha venido en Cristo Jesús, que está viniendo y que será consumado con la segunda venida de nuestro Señor.
Así de sencilla es la cosa, mis queridos hermanos. Igualmente, y en otro paralelismo con Babel, ahora Dios transforma en Pentecostés a los vulnerables discípulos y no los deja allí. Los dispersa, les envía por todo el mundo para hacer posible entonces la gran comisión. Y esto sí lo quiero leer, esto sí lo quiero traer al oído de ustedes. Y es lo que dice Mateo 28. Dice Mateo 28, versículos 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando estos le vieron, le adoraron. Se postraron ante él, digo yo, pero algunos dudaban. Todavía no habían sido revestidos del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No menos importante, hermanos, es lo que dice el evangelio o el evangelista San Juan en su capítulo 20, en los versículos 19 al 23. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, yo diría escondidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a ustedes, paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Aquí viene el tema. Como me envió el Padre, así también yo les envío, en el poder del Espíritu. ¿Ok? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieran, les serán retenidos. Palabra de Dios. Qué poderoso mensaje encierran ambos pasajes. Ambos hablan de un pueblo en movimiento, comisionado y habilitado para lo que Dios les estaba llamando a hacer a estos hombres que estaban en este momento atemorizados o llenos de duda, como vemos en Mateo 28, y ahora aquí atemorizados. Pero Jesús sopló en ellos el Espíritu y los comisiona, los empodera para una misión y un propósito. Para la iglesia naciente, eso tiene que ser Pentecostés, como lo debe ser para los cristianos del siglo XXI. Tenemos que volver a vivir el auténtico Pentecostés del Nuevo Testamento. Tenemos que redescubrir que sin la unción del Espíritu, la misión no es posible. El propósito divino entre nosotros se tiene que cumplir aún a regañadiente de las fuerzas del mal, pero se hace cuesta arriba cuando no estamos dirigidos, capacitados, legitimizados por el Espíritu Santo. Pentecostés
Estoy seguro, mis hermanos, es muy poco de lo que ustedes o nosotros conocemos en la iglesia contemporánea del día de hoy, especialmente en el neopentecostalismo. Pentecostés es muchísimo más que eso. De manera, hermanos, que así como no se puede confundir, ya dijimos, Frigidaire con refrigerador, tampoco se debe igualar pentecostalismo con Pentecostés. Y al considerar la doctrina del Espíritu Santo y su manifestación en la vida de la iglesia y los creyentes como individuos, Pentecostés es el medio por el que Dios hace posible la vida y el testimonio cristiano en todos los aspectos de la fe cristiana. Se nos ha agotado el tiempo. Tendremos que contestar la tercera pregunta que indicamos antes de una forma forzosa y necesaria en una tercera entrega. Quiero pedirle a mis hermanos que compartan este tema, este mensaje con sus amigos, con sus hermanos en Cristo. No se lo guarden para ustedes. No se lo guarden. Los que nos sintonizan por primera vez, les pido que se suscriban. Suscríbanse a este canal. Síganos. Compártanlos para que podamos llegarle a mucha gente por este medio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.